Atrincherados es el conversatorio y plataforma de ideas donde, acompañados de un grupo de especialistas, abordamos distintas ramas del saber y a través de preguntas buscamos generar conocimiento y crítica. El día de hoy tenemos como invitados a 3 artistas y un catedrático, y a partir de ahí tenemos estas preguntas. ¿Ha avanzado el arte en los últimos años? ¿Qué necesita una obra de arte para trascender? ¿Cuál es el papel histórico del arte y el artista en la sociedad? Los invitados que nos acompañan el día de hoy son Damián Flores, artista mexicano contemporáneo, uno de los más importantes y ha expuesto en las galerías más importantes del mundo. Pablo Kotama, máximo exponente de la pintura abarcante, cuyas obras se han expuesto en Londres y Miami. También nos acompaña Óscar de las Flores, quien en palabras de Donald Cuspid lo describe como uno de los dibujantes vivos más impresionantes que existe, y el doctor en Historia por la Universidad de Málaga y actual catedrático en el ITAM, Pedro Cobo Pulido. Bueno, antes que todo les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que están aquí presentes por haber aceptado la invitación aquí al estudio de 161 y al programa de Atrincherados. Este es nuestro primer episodio y pues estamos muy agradecidos con todos ustedes y qué bueno que se animaron a venir aquí a echar la plática con nosotros, conmigo y con Joel. Y pues empezamos aquí, Joel, a empezar con la primera pregunta. Van a tener un tiempo para hacer una apertura y la primera pregunta que ya habíamos estado platicando es: ¿creen que hemos avanzado en el arte? Pues evidentemente todo avanza. Hasta sin proponérselo, el hombre avanza por sí mismo, por su desarrollo, por un movimiento que existe en cualquier manifestación que está en el universo. Como tal, las manifestaciones artísticas de cualquier índole siempre tienen una naturaleza de eso, de ir hacia adelante, de cambiar, de innovar, de revolucionarse. Entonces, siempre va a estar, ¿no? Siempre va a estar presente eso. ¿Se le llama avance o es desarrollo natural? ¿Pero crees que es avance o inercia? Hay inercia, por supuesto, sin necesidad o sin una energía de que las cosas cambian por sí solas y se desarrollan y mutan y se vuelven otra cosa. Pero también hay inteligencia, o sea, y el arte es un producto de la inteligencia humana. Entonces, en ese sentido va más allá de la inercia. O sea, sí hay espíritus, sí hay mentes que están en eso, que están pensando y que están reconfigurando el mundo y la forma de hablar y de producir. Ok, pero este avance ha sido realmente un avance, había una propuesta nueva de un tiempo para acá. Es complicado eso de como que propuestas nuevas como tal, pues sí hay quien lo hace y también de repente las cosas solo fluyen. Y sí hay algunos partícipes que sí están como eso, hasta también están tratando de romper las estructuras o lo que ya se estaba concebido, lo que se estaba establecido, y están en eso, o sea, como impugna con las que se denomina antiguo, o con las cosas que ya no pertenecen o que ya no son tan cotidianas o que ya no son tan cercanas a los contextos como se van dando. ¿Tú, Oscar, qué opinas? Sí, yo pienso de que hay avances. También tiene que ver con los sectores sociales de los diferentes países. O sea, hay países que se van quedando, depende de las políticas culturales, hay países que se van rezagando, hay sectores que se van también proponiendo, propulsando, ¿no? Siento que sí hay una búsqueda constante, eso es lo principal, pero sí siento también que hay mucha gente que se está perdiendo, ¿no? Hay mucha juventud que se está perdiendo, hay muchas escuelas que están en deterioro también, ¿no? La educación artística está bastante subdesarrollada, sujeta a veces, ¿no? Entonces siento que podría ser mejor, podría ser más amplio, más democrático también el avance en el arte, ¿no? La educación que crees que se está dando ahorita pensando en el arte a los jóvenes, ¿crees que propone que haya avance o crees que se está desvirtuando por algún camino o por dónde crees que debe ir ese tema? Pues creo que depende de los educadores, ¿no? También depende de las escuelas, hay lugares donde de plano hay un desgaste, ¿no? Siento que también hay poca retribución, hay pocos maestros de arte en México, por ejemplo, demasiado pocos, y mucha gente se va por lo que más paga, que podría ser la ilustración, la animación,
efectos especiales, ¿no? De repente siento que mucha gente, jóvenes talentos, se desvirtúan en cierta forma, ¿no? Porque también el mercado lo requiere también, ¿ves? O sea, yo coincido con Pablo y con Oscar, ¿no? O sea, yo creo que si el arte lo entendemos desde el lugar del pensamiento, del conocimiento, y ese conocimiento en relación al cómo uno se relaciona con su entorno, con su contexto, pues obvio que el arte evoluciona, porque el mundo en el que vivimos hoy es totalmente distinto al mundo en el que vivimos ayer, ¿no? Entonces, yo creo que eso por un lado, o sea, es como una línea directa en entender al arte en relación a su lugar, ¿no? A su momento. Además, creo que el lenguaje artístico es de los pocos medios que han tenido la capacidad de matarse a sí mismos, ¿no? De replantearse a sí mismos. O sea, pocos lenguajes en las artes, y lo hablo en el sentido abierto, han llegado a un límite para poderse reinventar, ¿no? Y yo creo que eso, las artes visuales en específico, pues lo hacen cotidianamente. Y ese llegar a un límite, pues es reinventarse, y en ese reinventarse es volverse a transformar, ¿no? Entonces yo sí creo que el arte, pues tiene esa virtud, ¿no? De ser un algo orgánico, algo que es parte de la vida, y como el parte de la vida es algo que va mutando, va cambiando, también llega a un fin, pero vuelve a renacer, ¿no? Si pusiéramos el arte como una especie de escalones, ¿no? Desde el arte rupestre a, bueno, el arte asirio, y fuéramos así, la pregunta es, ¿vamos avanzando sí o no? O sea, yo no soy positivista, o sea, como tú te acuerdas bien, Joel, el positivismo, ¿no? que piensa que el hombre siempre va avanzando y inexorablemente tiene que avanzar. Yo no creo eso, o sea, creo que hay momentos que el hombre avanza y momentos que el hombre se retrasa. Ya explicaré un poquito, supongo en las otras preguntas un poquito más esto. Pero bueno, tecnológicamente, en técnica, evidentemente, hemos avanzado porque utilizamos nuevos materiales que se desconocían antes. O sea, somos capaces de hacer lo que hacía un griego, lo que hacía un romano, lo que hacía un medieval, lo que hacía un impresionista, y hacemos además más cosas porque sabemos más de materiales y de mezcla de materiales, ¿no? Tenemos más materiales, de hecho. En eso, sin lugar a duda, hemos avanzado. Ahora, en cuanto a expresión de, si el arte entendemos como la expresión del espíritu humano, pues creo que como estamos en una época de crisis muy fuerte, el hombre no sabe ni dónde viene ni a dónde va, pues justamente el arte refleja eso, ¿no? Pues, yo creo que hay mucha porquería en el arte, o sea, mucha basura, como decía Evelyn Lesper, ¿no? No basura metafórica, sino basura que se pone como arte, y eso no es arte. Entonces, en ese sentido, yo creo que si estamos... sí hay grandes excepciones, extraordinarios artistas, sin lugar a dudas, y ahí yo creo que sí hemos avanzado. Es como... se me olvidó... Pablo, como dijo Pablo, dice, es inexorable que el hombre avance, una parte. Pero así, si dijéramos como época, estamos en una mejor época que la época cubista, surrealista, impresionista, creo, mi respuesta es definitivamente no. O sea, estamos haciendo porquerías terribles, y mi tesis, cuando voy a un museo muchas veces, y bueno, el 90% de estas piezas, si las quemáramos hoy día, no se perdería absolutamente nada, y valen millonadas, ¿no? Entonces, tecnológicamente hemos avanzado, a nivel global, yo creo que sí estamos en un agujero artístico, la verdad. Y pues partiendo de también, pues, como artista, ¿cómo le haces también para ser original, ¿no? En estos tiempos ya, pues, ser diferente. Y pues, sí, ¿qué necesita una obra de arte para trascender? Ser lo más congruente y cercano a tu individualidad, así, a las cosas que piensas, a las cosas que observas, a las cosas que llaman tu atención y en el camino que tú te hayas decidido enfocar, ¿no? Y en eso de ser muy cercano así es un poco, suena raro, pero es un poco dejar de observar o dejar de estar muy pendiente de las otras manifestaciones de los otros artistas. O sea, es partir desde tus premisas individuales, desde tus experimentaciones, las cosas que tú vas encontrando particularmente. No te puedes olvidar, no puedes tampoco dejar de lado las cosas, tus acervos, la historia, tus influencias, pero eso ya está. O sea, tal vez es como no pensar en eso y simplemente enfocarte en las cosas y estar en algo que es tuyo y que
cuando es tuyo te da más posibilidades de que lo explotes hasta donde quieras, hasta donde llegues, hasta donde puedas. Eso tal vez sí, cuando lo manifiestes y lo materialices, tal vez te dé la oportunidad, tal vez te dé el resultado, sea algo así particular y distinto a lo de los demás. Y entonces, en ese sentido, también el arte que se puede estudiar y el arte que ha trascendido y que estudiamos y que conocemos es de ciertos individuos muy particulares que fueron bastante únicos. Y ellos mismos fueron bastante únicos y otros los estudiaron y otros tal vez los copiaron, pero ellos en su momento fueron pues muy precisos y excepcionales. Y entonces eso dio pie a que a partir de esas nociones se abriera el mundo y se interpretaran las cosas de otra forma. Esa, como dije al principio, eso desde mi punto de vista podría ser, ¿no? Pero es la pregunta del millón, o sea, es lo que está buscando un artista en principio, cuando empieza, bueno, en un momento de su trabajo, ¿no? Cuando empieza a hacer obra. No creo que el arte tenga que ser, para trascender, tenga que ser original. Y estaba pensando ahora en las vírgenes románicas, o los cristos románicos, o los claustros de las iglesias románicas de Europa, que son preciosos. Es decir, son todos iguales o muy parecidos y eso no le quita que sean arte. Es decir, para trascender tiene que haber técnica, yo estoy convencidísimo de eso, ¿no? O sea, es como si me pones a mí a cantar y digo, pues es que tengo mucho sentimiento y tal. Y digo, bueno, pues es que no sabes cantar, caray. Pues no eres un artista cantando, bueno, es que no sabes pintar. Me da igual lo que piensas de tu pintura es una porquería porque ponte a pintar y que te enseñen, vete a la escuela, ¿no? Bueno, estuve revisando la exposición de Maco, ¿no? 2 zapatos apoyados en 2 periódicos, no tengo la cifra porque, bueno, no sé si son 500.000 pesos, ¿no? Dice, bueno, me estás tomando el pelo, esos zapatos pues costarán 2.000 pesos, me quieres tomar el pelo, eso no es originalidad, eso, como dijo que hay libertad, eso es una pendejada, ¿no? Y me quieres tomar el pelo, simplemente, ¿no? Entonces, a la hora de trascender, tú dices, si eres bueno, por más que repitas otras cosas, a ver, ¿dónde iría yo? A ver, ¿qué es el arte? Para mí, ¿qué es el arte? ¿No? Voy a la idea platónica, poco. Es decir, el arte tiene que generar belleza y tiene que ir a lo bueno, ¿no? Entonces, tiene que llenar mi espíritu de alguna manera. Y yo creo que el arte es una de las manifestaciones más claras que tenemos espíritu, un espíritu inmaterial. Más allá de las 5 vías de Santo Tomás, de la existencia de Dios, yo creo que el arte justamente, como no sirve para nada, ¿no? Ni sirve para comer, ni para taparte, ni para... No se satisface ninguna necesidad básica. ¿Por qué somos artistas? ¿Por qué necesitamos el arte? Porque tenemos espíritu, porque tenemos algo que es inmaterial. Entonces, cuando eso, mi espíritu lo lleva a ser mejor, a generar en mí una elevación por encima de mis necesidades materiales y preocuparme por los demás y por mi trascendencia, hablando de la trascendencia, ¿no? Es decir, yo creo que el hombre nace de Dios y va para Dios. Entonces, eso que me lleva a que yo trascienda en mi ser, esa obra de arte me sirve. Me sirve. Entonces, claro, ¿qué es mejor, el arte griego o el arte surrealista, ¿no? O, bueno, pues el arte conceptual, habría que verlo. Es decir, bueno, pero siempre tiene que haber una parte que es técnica y una parte de creatividad, pero yo no creo que sea necesariamente que tengas que ser original. Pero, por ejemplo, a pesar de que comparto muchas ideas contigo, y ahí creo que también me ayuda un poco Demián, el momento histórico influye muchísimo. Por ejemplo, el conflicto Oaxaca 2006, sin necesariamente llenar esta necesidad de estética y de belleza, en Oaxaca el movimiento también permitió dar un parteaguas y romper un poco esta idea, no sé si estigmatizada o que se había en la generalidad de Oaxaca, todo bonito, todo perfecto, casi un Disneyland del arte. O sea, nos permitió ver que Oaxaca está mal, volver a poner por una razón muy negativa el ojo en Oaxaca, y también los artistas una efervescencia en el arte de consigna social, de grito, no sé cómo lo... Perdón, Joel, voy a responderte, pero quizá me expliqué mal. O sea, la belleza no tiene que ser bonita, la justicia es bonita. Entonces, cuando tú reflejas algo feo para generar respuesta social o justicia, eso también es. No, claro, y además, bueno, yo coincido contigo, pero yo creo que además, digamos,
el arte cumple, o al final tiene una función, o ha tenido funciones, ¿no? Una función espiritual, ¿no? Vamos a hablar de la época renacentista y tal, pero ahora yo creo que el arte cumple otro tipo de funciones, o sea, digamos, la sociedad, la forma de cómo se estructura la sociedad en relación al arte, tiene otro tipo de intercambios, otro tipo de diálogos, ¿no? Y bueno, por un lado yo, bueno, quisiera la pregunta esta dividirla a la parte del proceso, digamos, como artista, ¿no? O sea, yo creo que no creo que haya un artista que pinte pensando en ser original o en hacer algo distinto. O sea, no creo que exista. Y si lo existe, yo creo que eso en sí mismo ya es una soga al cuello, ¿no? Porque entonces tú no puedes plantear, crear a partir de lo que sabes, sino el arte al final no da respuestas, hace preguntas. O sea, o sea, el arte tiene que ver con un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión a nivel personal como artista, y que lo abres, digamos, para intentar que eso, otro, abra ese camino espiritual o de conocimiento con el otro, Sí. ¿no? Es decir, yo creo que o sea, yo creo que más bien uno trabaja o uno entiende el arte desde ese lugar donde se abre esa posibilidad, ¿no? Como decía Paz, de encontrar o de estar dentro de otro lugar que te permite ver esa otra realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pasó, por ejemplo, en el 2006 es eso, o sea, jóvenes que habían estado metidos en un mercado de arte oaxaqueño durante años, satisfaciendo solamente una necesidad, ¿no? Decorativa y tal, pues al momento de al momento de una realidad como de violencia como la que se vivió, pues hay una necesidad también estética, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? También se dan cuenta de que el arte también es una herramienta de comunicación y una herramienta de pensamiento, ¿no? Y yo creo que ahí es donde cambia, y ahí es, por ejemplo, un ejemplo de lo que pasó en el 2006, ¿no? Y Oscar, por ejemplo, él ha tenido la posibilidad trabajas mucho el tema social y a través de ahí tratas de dar un grito para que trascienda no solo tu obra, sino también esa súplica social que existe por los diversos problemas, el tema de migración, el tema de explotación, lucha de clases sociales. ¿Tú cómo lo ves y cómo eso trasciende más allá de tu obra, trasciende el problema social hacia otras esferas? No, pues para mí yo vengo de una guerra civil, ¿no? Entonces mi situación siempre ha sido como la búsqueda de explicaciones del comportamiento humano, sobre todo en términos de injusticias. Lo hago por una necesidad vital, es mi espiritualidad es política y social. Tengo que comprender mi mundo, no lo veo mucho, no veo mucha réplica de eso en el contexto de arte mexicano. O sea, parecería ser que hay un desconecte con la cuestión real social del país en cuanto a la materia del mercado de arte, por ejemplo. No hay hay mucha gente que pinta puramente por dinero, por mercado, ¿no? Siento que yo me defino en parte como artista contemporáneo de acuerdo a lo que vivo, a lo que me indigna sobre todo, ¿no? Creo que esa es una cuestión mía, es un conflicto personal. Esa es mi búsqueda, pero es muy peculiar también, no se acomoda a todos los artistas, ¿no? Cada quien tiene su búsqueda, cada quien tiene su necesidad. Como tú dices, puede ser espiritual completamente, ¿no? Una cuestión de trascendencia, prácticamente. Esa es mi manera de trascender, ¿no? A través de los demás. ¿El arte y el artista realmente tienen un compromiso social, o sea, un papel histórico con la sociedad? ¿Tiene algo que decir obligatoriamente? Pienso que es importante que el arte dé a los demás, que le dé al mundo algo, que le dé al espectador algo. La repercusión puede ser muy amplia o puede ser muy pequeña, solo para algunos individuos. Pero sí, en mi caso, sí es importante que el arte o lo que manifieste sea generoso a los demás. Ya eso lo social, pues es muy amplio, porque para mí, por ejemplo, es importante tal vez dar algo, pero en una dimensión existencial, o sea, ¿no? Tal vez no tanto como social o de grupo, sino de los individuos. O sea, para mí es importante como ahondar sobre las problemáticas de entenderse a sí mismo y
de trascender. O sea, también cuando la pregunta hace rato, o sea, trascender en un sentido, el más importante donde hay que trascender es hacia uno mismo, hacia crecer como individuo, hacia entenderte, hacia ser un mejor humano. Y entonces en esa línea pienso que puede ser, en mi caso, así, la importancia de lo social. Y sí, es muy importante, el arte debe ser generoso y debe darle a todos algo. Pues pienso que el arte también tiene que cuantificarse en cuanto a la resonancia con el público. Si el público se interesa, es porque hay realmente un contexto que lo involucra, ¿no? Si el público no muestra interés, en general es porque realmente no sienten afín, no se sienten partícipes o representados, conectados a la obra de arte. Entonces también creo que tiene que ver en cuanto a qué tan importantes somos como artistas a la sociedad misma. Pues, digamos, el arte, lo interesante del arte hoy es que es un abanico, ¿no? Amplísimo, ¿no? De maneras, ¿no? De mecanismos, de estrategias, pues de relacionarse, ¿no? Con ello. Entonces, yo no creo que sea forzosamente el arte tenga que tener una cuestión social. Yo no lo creo. Aunque a mí en particular ese es el arte que a mí me interesa, ¿no? Pero no es, o sea, yo creo que en esto que yo creo que se ha repetido en cuanto al proceso individual de ver al arte como un proceso de autoconocimiento, pues al final tiene que ver y responde a las necesidades de cada artista, ¿no? Pero en mi caso sí me interesa, y justo ahora que hablábamos también de los lenguajes del arte, ¿no? Los medios, yo creo que el arte pues ha tenido o ha podido también expandir sus propias nociones, ¿no? Sus propias estructuras que la han determinado, ¿no? Es decir, ahora el arte ya no se ve como, como medios ensimismados, ¿no? Cada uno, hablemos de la pintura, la escultura, sino más bien como componentes que se abren y se activan, ¿no? Y que desplazan sus propios límites hacia diferentes disciplinas, diferentes lenguajes, ¿no? O sea, yo creo que ahora entendemos a un arte más como entrecruzado, ¿no? Y creo que eso lo hace tan interesante que ahora pues hay muchas otras plataformas más allá del objetual donde el arte puede relacionarse con lo social, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los grandes avances que, por ejemplo, ha tenido el arte, si lo vemos como desde la primera pregunta, el cómo el arte pues ha logrado como adecuarse, adaptarse y dialogar e interactuar con lo social desde otros lados, ¿no? De otras trincheras, ¿no? Pues mira, yo creo que el arte siempre tiene un carácter social y lo voy a dividir en dos partes. Una es cuando reflejas una situación X. El Guernica, hablando de la belleza, el Guernica no es bonito, porque te genera mucha, entre comillas, ¿no? No es bonito de decir, qué bonito es, no, dices, caray, me pega, ¿no? Porque claro, es una crítica muy fuerte a lo que fue esa barbaridad que fue Guernica. Entonces, pues no sé, un cuadro sobre los 43 desaparecidos, el narcotráfico, la discriminación indígena, ese es el arte social, claro. Pero después tiene otra parte, porque finalmente, voy a poner un ejemplo que quizá esté poco... Tú que estuviste en el ITAM, no sé si conocen el ITAM, hace 10, 12 años el ITAM era espantoso, roto. Entonces, yo decía, es que es feo, pasear por aquí es feo, porque además, como sabemos, que las cosas feas tienden a que la gente sea descuidada y que tire cosas. En el momento que lo arreglaron, como pudieron, ya es distinto, ya genera otro estatus, Entonces, de cierta manera el arte, aunque no sea social, directamente, los 43, el narco, los emigrantes, el mero hecho de que tú llegues a un sitio y esté bien decorado, que tengas una buena pintura, que tengas, no sé, un buen jarrón, eso, tu actitud cambia. Yo lo siento, yo no puedo estar en una sala de estar, que sea la mía, que no esté a gusto. Me genera paz, me genera tranquilidad, y eso hace que yo me comporte mejor con los demás. Influye lo que hay más paredes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el arte siempre tiene un carácter social, o sea, no es indiferente, ¿no? No sé si me expliqué con esas dos partes, ¿no? Sí, tener conciencia y es un acto... Sí, o sea, te ayuda a ser mejor, político, ¿no? Aunque sea, no sé, 3 pajaritos, que no tiene nada que ver con la cuestión social, y bueno, pues los 3 pajaritos bien pintados y tal, pues dices, bueno, eso es bonito, ¿no? Me ayuda. Entonces yo creo que siempre tiene un efecto sobre nuestra mente y por tanto sobre nuestras actitudes y por tanto siempre es social, ¿no?